Hola Perú, bienvenidos a Ampliación de Noticias, 8:05 a través de RPP, La Voz del Perú. Estamos, como de costumbre, con Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. El día de hoy vamos a dar un buenos días muy rápido, Fernando, Carlos, porque Sí, tenemos muchas claro. cosas que tratar esta mañana. Así es, Mónica. Buenos días también, Carlos. Efectivamente, sabemos que vamos a hablar con el ex primer ministro Vicente Ceballos, pero quizás una palabra antes de hablar con él para decir que efectivamente estamos viviendo el impacto de estas cifras que por una modificación de la contabilidad en Bélgica nos ha colocado en el peor lugar del mundo. Pero esta cifra genérica coincide con los resultados de los últimos días que son mejores que en los últimos 3 meses. De manera que, país de paradojas, el Perú, hay que vivir esto de la manera más responsable posible, sin naturalmente ninguna complacencia y sin caer en la tentación de hacer politiquería sobre la base de hechos médicos que significan sufrimiento de muchos. Muy Así bien. es. Como dijo Mónica, la ministra, muy concreto, si no somos responsables, tomaremos medidas más drásticas. Bueno, y en realidad yo quiero señalar también que efectivamente no podemos vivir bajo restricciones, tenemos que contar con alguna evaluación y algún aprendizaje para poder responder mejor a una pandemia que no es de un día, evidentemente, y que esto no va a comenzar a solucionarse hasta no encontrar vacunas. Pero nos vamos de inmediato, lo había señalado Fernando, estamos con Vicente Ceballos, hasta hace muy poco presidente del Consejo de Ministros, antes ministro de Justicia, gran escudero y acompañante del presidente Vizcarra en este gobierno, y hoy estamos frente a su nombramiento como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos. Le damos la bienvenida y la pregunta es inmediata porque se ha discutido ya en redes sociales. Hay quienes creen que esto ha sido básicamente un gesto de gratitud de parte del presidente Vizcarra y que se está sacando de carrera a un embajador precisamente y a un diplomático en ese puesto. ¿Qué le responde usted? Gracias, Mónica y Carlos Fernando. En principio, agradecer al señor Así es. presidente por el cargo de confianza. La propia ley de servicio diplomático establece que hasta un 20% de embajadores quedan bajo la potestad discrecional del señor presidente en cuanto a su nombramiento. En estos momentos en el país tenemos 63 embajadas. Esto en absoluto debe ser malentendido como desmerecimiento de algún embajador en particular. Simplemente está haciendo uso de una potestad constitucional. Más aún, la propia norma constitucional establece en el 118 que quien dirige la política exterior es el presidente de la República. Ahora que este nombramiento no nos llame la atención, porque ya en anteriores oportunidades, creo que el último fue el doctor Juan Jiménez Mayor, fue designado en esta responsabilidad, Walter Albán, estuvo inclusive, recuerdo yo, la ex ministra de Justicia, hoy integrante de la Junta Nacional de Justicia, María Zavala, hasta ese momento Alberto Borea, y todos han obedecido a una encargatura política. Es decir, acá no hay ninguna contradicción al marco normativo y menos constitucional. Está entre la potestad asignada al señor presidente. Sí, efectivamente, es una decisión que toma el presidente, pero claro, lo que la gente puede observar y tener la percepción es que es un intercambio de favores. Eso es básicamente, digamos, esa es básicamente la crítica. Y más allá del cargo de confianza que tiene la potestad del presidente, también es si es la persona indicada como para estar ahí. Mire, nadie es buen juez de sí mismo, pero permítame, en atención a su pregunta, responderle, Mónica, ¿no? Más allá de las responsabilidades funcionales que he tenido, yo fui becario de aquel entonces Instituto de Cooperación Interamericano, el ICI. Hice durante un largo año estudio de especialización en Derecho Internacional Público. Asimismo, también soy docente universitario por más de 10 años en la materia de Derecho Internacional Público. He sido durante 8 años congresista de la República y gran parte de este tiempo he sido integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, o sea, en cuanto al expertise, más allá de las modestias, o sea, lo tengo, ¿no? Sin embargo, obviamente es una experiencia nueva, innovadora, a la cual habrá que acoplarse y ponerle la mejor voluntad política para enaltecer lo que es esta delicada responsabilidad. Justamente quería preguntarle, señor Ceballos, muy buenos días, a propósito de esa voluntad política de la que usted habla, con la que acomete esta tarea.
La OEA se ha venido desmereciendo durante los últimos días por la aparición de otros bloques y por sus silencios sobre los temas más agudos de nuestra región. Por ejemplo, el Grupo de Lima tuvo un protagonismo frente a la crisis venezolana que no la OEA, aunque el Grupo de Lima no haya dado muchos resultados. ¿Qué tareas piensa usted asumir en un momento en donde hay esta crisis de representatividad de la OEA, que se expresa también en un tema urgente, que es la elección del nuevo presidente del BID, que es un órgano financiero decisivo en nuestra región y cuya tradición de ser liderado por un latinoamericano está rompiéndose por decisión del presidente Donald Trump? ¿Con qué actitud acomete usted estos desafíos de hoy en la OEA, que son, por ejemplo, el BID, que son la crisis venezolana y también el Tratado de Escazú? Temas todos respecto a los cuales la actitud del gobierno peruano es un poco pasiva, si no contradictoria. Gracias por la pregunta, es más especializada y obviamente la tarea es bastante amplia y ardua. Para empezar, no pasemos por alto que ya estamos inmersos en un proceso electoral, dada la convocatoria que ha hecho el presidente. A efecto de ello, tiene que asumir un rol protagónico la OEA a través de los MODES, las misiones de observación electoral. Ya el señor canciller ha tenido oportunidad de comunicarse con el secretario general Luis Almagro. Nosotros ratificaremos desde nuestras responsabilidades esta decisión. En segundo lugar, también en octubre hay una asamblea general que fue pospuesta desde el verano pasado por las circunstancias de la pandemia. En tercer lugar, no pase por alto, la OPS tiene un rol muy importante que asumir respecto a lo que es la contención de esta pandemia. En estos momentos, a través de su fondo rotatorio, viene representando a los países de América respecto a lo que significa el acceso a las vacunas a través de negociaciones en cuanto a sus volúmenes y precios. Y obviamente hay una tarea bastante importante, y en el tema de fondo es el tema de Venezuela, ¿no? ¿Por qué está el Grupo de Lima y por qué este tema no se trató al interior de la OEA, que hubiera sido el espacio ideal, ¿no? Es más, recientemente se ha instituido un grupo internacional denominado Contacto, lo integran varios países europeos, también relacionados al tema de Venezuela. Definitivamente este tema salió de la OEA porque había una grave contravención de orden ideológico, y obviamente estaba menoscabando, ¿no? Los principios primigenios en los cuales se sustenta la OEA. Esto hay que reconducirlo, retomarlo, y que la OEA finalmente sea la instancia, obviamente, que permita ordenar, orientar y decidir de mejor manera lo que es para nuestros países, su fortalecimiento, la paz, la seguridad, la democracia y especialmente el tema de los derechos humanos. ¿Cuál es su comentario, señor Ceballos, respecto a algunos hechos que han ocurrido en nuestro país en los últimos días? Decisiones que ha tomado el Congreso de la República respecto a leyes que el gobierno ya ha criticado con anterioridad. ¿Cómo ve usted la relación que puede haber de aquí en adelante entre gobierno y Congreso de la República? Ya, me quedó una pregunta suelta, permítame, Carlos, formulada Sí, cómo por no. Fernando, ¿no? Es en el tema del BID. En principio, el BID está al margen de la OEA. En septiembre debe haber elecciones. Hay una serie de pronunciamientos públicos e internacionales hechos por expresidentes de la República, es más, realizados por distintos cancilleres, inclusive aquí en el Perú, se han hecho públicos. Ya el señor canciller a este respecto ha dicho que tenemos hasta fines de mes para tomar una posición firme. Las elecciones son en septiembre. Aparentemente la propuesta de presidencia que está impulsando Estados Unidos tendría los votos, pero también hay una contrapropuesta de quitar el quórum para que estas elecciones sean prorrogadas a otra fecha y que no sean coincidentes con las elecciones presidenciales que se harán en Estados Unidos en el mes de noviembre. Esto tiene que manifestar públicamente el señor canciller cuál es la posición final del gobierno peruano. Sí. Definitivamente acá tienen que primar los intereses del país. Respecto a la pregunta concreta que me plantea sobre el comportamiento que está asumiendo el Congreso, o sea, ya no es un hecho aislado, ¿no? Ya no solamente es el tema de la ONP, estuvo anteriormente en la ASP, hay una serie de normas que se vienen aprobando de índole laboral. Nadie discute la legitimidad de estas normas que se han venido dando. Sin embargo, también estas no pueden enervar las circunstancias económicas en que se encuentra el país. Estamos en una crisis sanitaria, pero también en una crisis económica. Y a efecto de ello, tiene que haber un orden.
y ese orden tiene que ser impulsado desde el Poder Ejecutivo haciendo ejercicio de sus potestades constitucionales. La política económica, en cuanto a su manejo macro, es una competencia exclusiva y excluyente de quién, del Poder Ejecutivo. Y así lo ha reseñado de manera reiterada el Tribunal Constitucional. Algo de esto también nos ha dicho el Tribunal Constitucional recientemente en lo que respecta a los peajes, ¿no? Se habla de nombrar o designar a los miembros del TC para que se dé la votación antes de octubre. ¿Usted cree que esta es una fecha adecuada? Más allá de la discrecionalidad que tiene el Tribunal Constitucional en cuanto a oportunidad, yo me atrevería a sugerir que esto pueda ser pospuesto para que el nuevo Congreso podría elegirlo. Ya hemos podido compartir a través de distintos medios algunas voces. Pero este Congreso no lo va a dejar pasar, y usted sabe. Sí, pero obviamente estoy poniendo de manifiesto un punto de vista. Lo que yo estoy sugiriendo es que esto pudiera ser corrido para el próximo año con el nuevo Congreso y que obviamente en un escenario mucho más objetivo, más ponderado, se acuda a una mejor designación. No pase por alto que este es un periodo de 5 años al cual acudirían los nuevos magistrados. Si bien el periodo de 7, 6 se encuentra es tan importante. 22, creo que el comportamiento y el mensaje que vienen dando aisladamente algunos congresistas obviamente no nos dan la garantía de estabilidad, de Incluso transparencia se y de trata de ponderación. propios miembros de la comisión que va a designar al TC. Hablan de sesgo político de parte de los miembros justamente del organismo jurisdiccional. Claro, y justamente esa expresión que usted acaba de mencionar está dirigida contra los actuales magistrados del Tribunal Constitucional. O sea, si hay un reproche al comportamiento. Y si hay un reproche al comportamiento, ellos quieren benevolencia con quien venga. Entonces, ahí se pone de manifiesto la ausencia de Otro sesgo. Ahora, el momento que reclama mucha madurez, mucha tranquilidad para superar este impasse de que significa la designación de estos magistrados. El Tribunal Constitucional es la última instancia en materia constitucional en nuestro país, acciones de amparo, de las cortes, acciones de inconstitucionalidad, y todas estas contravenciones que se dan entre uno y otro poder del Estado, finalmente tienen que solucionarse con lo que determina el Tribunal Constitucional. Es por hecho la magnitud y la dimensión de la responsabilidad que significa la designación de estos magistrados. ¿Cuándo se va a los Estados Unidos, a Washington? Ya se ha emitido el día de hoy el decreto supremo. Lo que tiene que darse en estos próximos días es la resolución suprema, tiene que darse la resolución ministerial, ¿no? Y ahí se va a decir con precisión cuál es la fecha que tengo que estar instalado allá. Muy bien. Bueno, que le vaya muy bien. ¿Cómo le va con su inglés? Ahí vamos. Por suerte son cuatro idiomas: el inglés, el francés, el portugués y el español, los idiomas oficiales. Sí, claro, dentro de la organización. Sí. Y he estado en estas últimas semanas en permanente comunicación con Cancillería, a quienes debo agradecer por la capacitación que me han venido brindando, y el idioma oficial y habitual con que se desarrollan las distintas audiencias en el seno de la OEA es el español. Muy bien. Entonces. Bueno, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Ahora siempre una orientación, ¿no? Cuando uno va, porque me pasó también en primera persona, cuando uno va hay que aprender el idioma y hay que metérselo así rápidamente, y es una buena oportunidad que tenemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, muy amable. Muy amable. Buenos días. Buenos días. Una pausa y regresamos.